Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de física, donde vamos a ver ahora otros mecanismos de propagación de calor. Esta vez nos referimos al mecanismo de convección, ¿no? Al hablar del mecanismo de convección, esta se realiza a través del transporte de la masa caliente. Lo cual significa que va a tener participación, en este caso, lo que comúnmente llamamos el fuego, ¿verdad? Por ejemplo, en este recipiente donde se deposita una cierta cantidad de líquido, ¿no? Acá se tiene una fuente de energía, digamos, el cual va a ir calentando precisamente debido al fuego, a la vez este recipiente y también al mismo tiempo el líquido que está alojado en ella, ¿no? Entonces, este tipo de transporte, o más bien de propagación de calor, se lo llama convección. Pero además, también hay que hacer notar de que solo los líquidos y los gases se someten a este mecanismo, ¿no es cierto? Además, este tipo de problemas se analizan solo con tablas y gráficas. Generalmente no existe una formulita, ¿no? O fórmulas, ¿no es cierto?, para analizar este tipo de mecanismo de convección, ¿no? O sea, más analizamos con tablas y gráficas, obviamente las cuales ya están preparadas precisamente para este análisis, ¿no? Entonces, ese es el método o el mecanismo de convección. Pero también se tiene el mecanismo de radiación, ¿no? Al hablar del mecanismo de radiación, acá les indico de que las ondas luminosas son absorbidas cuando inciden sobre un cuerpo opaco, ¿no? Estamos tomando como referencia de que, por ejemplo, acá se tiene un cuerpo opaco, oscuro, o de color negro, ¿no es cierto? Como si quiere entender, por ejemplo, inciden rayos solares, ¿no? Y son absorbidos, la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, casi un 90%, totalmente por este cuerpo. Pero en cambio, ¿qué pasa si estos rayos solares inciden sobre un cuerpo claro? ¿No? Más bien, en este caso, estos rayos solares van a rebotar, la mayoría de ellos rebotan, ¿no es cierto? Un ejemplo claro es del espejo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como ejemplos acá podemos tomar en cuenta, si hablamos de radiación, el calentamiento de la Tierra por el Sol, y también, por otro lado, como un otro ejemplo, la bombilla, una bombilla más bien incandescente, ¿no es cierto?, calentando el vidrio. Entonces acá dibujamos esta bombilla, donde acá se tiene su filamento, ¿no es cierto?, y al estar energizado, va a haber una cierta radiación. Sabemos que acá adentro existe un vacío, ¿no? Y por la radiación precisamente se va a calentar el vidrio. Este es un ejemplo claro también de la radiación, ¿no? Que es otro mecanismo, en este caso, de propagación. Bien, entonces de acuerdo a ello, también vamos a ir analizando, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando existe un cambio de estado o de fase relacionado con el calor. Entonces acá coloco como subtítulo cambio de estado o de fase. O de fase, indico. Bien, acá empezamos este análisis de la referencia de que el calor
puede transformar la materia. ¿Qué significa eso? De que debido al calor, ¿no es cierto? Un cuerpo que está en su estado sólido puede pasar al líquido, ¿no? Y también del estado líquido puede pasar al estado gaseoso, o viceversa. Del estado líquido puede pasar, por ejemplo, al sólido. Entonces, tomando en cuenta esta situación, se considera el calor latente, indicamos, de transformación. Calor latente, indico, de transformación. El calor latente de transformación se define con la letra L, ¿no es cierto? Y esto es igual al calor dividido entre la masa de la sustancia. Entonces de acá despejamos el calor, va a ser igual a la masa de la sustancia multiplicado por el calor latente. Donde aclaramos de que la M que participa en esta formulita no es nada más que la masa de la sustancia, ¿verdad? Estamos hablando de la masa de la sustancia, ¿no? ¿No es cierto? Y L ya hemos indicado que es el calor latente de transformación. Ahora, por otro lado, los cambios de estado que puede sufrir la materia, acá les hago notar de manera puntual, por ejemplo, de sólido a líquido. Sólido a líquido, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo pasa del estado sólido al estado líquido, este proceso también se lo conoce como fusión, ¿no? Ahora, cuando pasa de líquido a gaseoso, o sea, de líquido a gas, diremos, ¿no? De líquido indicamos a gas o gaseoso, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una vaporización. De una vaporización. Ahora también puede ocurrir este cambio de estado en forma inversa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si, o qué sucede si se transforma del estado gaseoso a líquido? Entonces, el nombre que recibe este cambio de estado del gaseoso a líquido se lo conoce también como condensación, ¿no? Como condensación. Ahora, ¿qué pasa si el cambio ocurre de líquido a sólido? ¿No? De líquido a sólido se lo conoce como solidificación. Solidificación. Pero ahora también puede ocurrir de que este cambio de estado se produzca de manera directa, por ejemplo, de sólido a gaseoso. ¿No es cierto? Indicamos entonces sólido a gaseoso. ¿Qué pasa en este caso? De sólido a gaseoso, en forma directa. Directamente se lo conoce con el nombre de sublimación, ¿no? Ahora, también puede ocurrir este cambio de gaseoso a sólido. De gaseoso a sólido. Sin tener que pasar por un estado intermedio, que en este caso sería el líquido, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, cuando pasa directamente de gaseoso a sólido, también se lo conoce con el nombre de sublimación inversa. Sublimación, indicamos inversa. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los nombres con los cuales se puede identificar para estos cambios de estado.
Bien, por otro lado, también les hago notar de que los valores más utilizados en estos cambios de estado están representados de la, eh, de la siguiente forma. Entonces, indico valores más utilizados. Valores más utilizados. En los valores más utilizados, por ejemplo, se toma en cuenta 80 calorías sobre gramo, ¿no? 80 calorías sobre gramo es la que corresponde al calor latente, al calor, en este caso indico, latente, de fusión del hielo, de fusión del hielo. O sea, cuando, por ejemplo, del estado sólido, tomando el ejemplo bien claro de hielo, agua y vapor, ¿no es cierto? Cuando pasa del estado sólido, que es hielo, al estado líquido, que es agua, o viceversa, se puede utilizar este valor de 80 calorías sobre un gramo. Pero también se utiliza el valor de 540 calorías también sobre gramo. Entonces, este valor, ¿en qué caso se utiliza? Se utiliza en el caso del calor latente. Acá indico calor latente de vaporización del agua, ¿no? Vaporización del agua. ¿De acuerdo? O sea, cuando está en estado líquido, en este caso, cuando hablamos del agua, el ejemplo más claro, entonces vamos aumentando de temperatura y cuando llega a este estado de vaporización, entonces de líquido a vaporización, el valor con el cual se trabaja es 540 calorías sobre gramo. O también viceversa puede ser, ¿no? De vaporización también en este caso. ¿De acuerdo? Bien, entonces bajo este punto de vista, aclaramos con el siguiente ejemplo. Al hablar de este cambio de estado. El enunciado que voy a plantear es de la siguiente forma. Hallar el número de kilocalorías. Hallar el número. Hallar el número de kilocalorías. Indicamos de kilocalorías. A ver. Absorbidas por una heladera. Absorbidas por una heladera, diremos. Absorbidas, indicamos por una heladera. O también puede ser un refrigerador, ¿no es cierto? Al enfriar 2 kilogramos. Al enfriar, indico 2, bueno, al enfriar 2 kilogramos de agua, el ejemplo más claro, ¿no? 2 kilogramos de agua a 12 grados Celsius. Vamos a indicar que la temperatura del agua está a 12 grados Celsius. Y transformar a hielo y transformar, indico. Y transformar en hielo a 0 grados Celsius. Algunos datos que podemos tomar en este caso es lo siguiente, ¿no? O sea, decimos tomar o considerar, como ustedes quieran, ¿no?
el calor latente. Ese calor latente va a estar definida con L, y esa L es 80, en este caso, calorías, ¿verdad? Gramo, ¿no? Otro valor que se puede tomar en cuenta es el calor específico del agua. Sabemos que el calor específico del agua es 1, ¿verdad? Estamos hablando de 1 caloría gramo grado Celsius. Bien, entonces resolviendo este problema, vamos a proceder de la siguiente forma, donde se quiere introducir una cantidad de agua en una heladera, pero el agua está a una temperatura de 12 grados Celsius. Y obviamente se lo quiere convertir, en este caso, al estado sólido, que va a ser el hielo, ¿no? Entonces, al hacer la solución, inicialmente les indico que calor absorbido hasta 0 grados Celsius. Agregando calor latente. Agregando, indico, calor latente. Calor latente. Entonces, en este caso vamos a aplicar la formulita de que este calor es igual a la masa de la sustancia, calor específico del agua, bueno, que siendo de manera completa, ¿no? Masa del agua, calor específico del agua, ¿no es cierto? Y multiplicado por un incremento de temperatura, un delta T. Y más, como hay un cambio de estado, ¿no es cierto? Más la masa del agua y multiplicado por el calor latente, en este caso de fusión del hielo. Entonces, con esta fórmula vamos a poder calcular la cantidad de kilocalorías absorbidas por esta heladera, precisamente, ¿no? Al enfriar esta cantidad de agua, ¿no es cierto? 2 kilogramos de agua nos indica, la cual inicialmente está a 12 grados Celsius. Y se lo quiere convertir en hielo. Bien, una vez que se tiene ya la fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar datos directamente. Indicamos reemplazando datos. Reemplazando datos, ¿no es cierto? Y este calor va a ser igual a ¿qué? Más antes a la masa del agua. Pero esa masa del agua expresado en gramos es equivalente a 2000 gramos. Multiplicado por el calor específico del agua, bueno, ese valor nos indica que es una caloría gramo grado Celsius. El delta T. ¿Pero qué es el delta T? Vamos directo, fíjense. La relación va a ser de 12 hasta 0, ¿verdad? Entonces el delta T directamente va a ser 12 grados Celsius. O también podemos escribir en este caso como 12 menos 0 en grados Celsius, ¿no? Más la masa del agua. Otra vez la masa del agua, colocamos 2000 gramos y vamos a multiplicar por el calor latente de fusión del hielo. Y ese calor latente de fusión del hielo, acá está, ¿no es cierto? Es 80 calorías sobre gramo. Calorías sobre gramo. Bueno, analizamos acá unidades donde podemos notar que este primer término se va a simplificar gramo con gramo. También grados Celsius con grados Celsius. ¿Sí? En este otro término se va a simplificar gramo con gramo nada más, ¿no? Y nos va a quedar caloría. Por lo tanto, realizamos esta operación, ¿no? Y el resultado vamos a obtener en calorías.
¿Cuántas calorías? El resultado es, ustedes también pueden hacer esta operación, da 184.000 calorías. Por lo cual también es equivalente a decir 184 kilocalorías. Entonces, por lo tanto, esta va a ser la cantidad de kilocalorías que va a absorber una heladera, ¿no es cierto?, al enfriar a esta cantidad de agua, ¿no?, que está a 12 grados Celsius, al enfriar y convertirlo directamente en hielo a 0 grados Celsius, ¿no? Bien, para aclarar un poco más este concepto de cambio de estado o de fase, a ver, les planteo el siguiente ejemplo. Esta vez vamos a referirnos también a una capa de hielo. Calcular el tiempo, diremos, calcular el tiempo, calcular, les indico el tiempo en que se incrementa, calcular el tiempo en que se incrementa, les indico, el espesor de una capa de hielo, el espesor de una capa de hielo, a ver, de 2 centímetros, de 2 centímetros a 3 centímetros, en un estanque de agua, en un estanque de agua. Para ello vamos a disponer de algunos otros datos, pero antes, ¿qué tal si realizamos la figura respectiva? A ver, de esta capa de hielo. A ver, entonces, acá les indico, realizando ya la solución. Inicialmente, bueno, vamos a dibujar acá esta capa de hielo precisamente. Bueno, algo así, ¿no? De esta manera. Bueno, acá inicialmente estaba con este espesor, ¿no es cierto? Es una capa de hielo, ¿no? Está en un estanque, ¿cierto? Bueno, inicialmente se considera esta distancia Y, acá voy a considerar una distancia Y. Esta distancia Y es de 2 centímetros. Ahora bien, ¿en qué tiempo, nos indica la pregunta, este espesor de hielo, ¿no es cierto?, va a aumentar de 2 centímetros, nos dice, hasta 3 centímetros, ¿no? Hasta 3 centímetros. Pero antes también hay que hacer notar las temperaturas. O sea, en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo, la temperatura en este caso va a ser 0 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, para que haya un aumento en el espesor de este hielo, de esta capa de hielo, significa de que acá, bien sea en la parte superior, se va a tener una temperatura, asumimos, de 25 grados Celsius, pero negativo. ¿De acuerdo? Además, podemos ya darnos cuenta de que el área, o sea, viendo desde abajo, por ejemplo, esta capa de hielo, esta área, viendo desde abajo, directamente va a ser, indicamos, un área A. Obviamente el área A también va a estar en la parte superior, ¿no? Además, otros datos relacionados, en este caso, con el hielo, podemos considerar lo siguiente.
La densidad de hielo, la densidad en este caso del hielo, es 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Otro dato que va a ser importante tomar en cuenta es el coeficiente de conductividad térmica también del hielo, ¿no es cierto? Y está en el orden de 0,004, ¿no? Pero en calorías, recordemos las unidades en las cuales no se utiliza, calorías segundo por centímetro grado Celsius. Ahora, otro dato también que nos va a interesar es el calor de transformación, ¿no ve? En este caso de fusión, o sea, la misma L. Esta L va a estar también definida como 80 calorías sobre grado, ¿no? O sea, es el calor latente de fusión del hielo. Entonces, con estos datos ya va a ser posible calcular el tiempo que va a tardar esta capa de hielo, que está inicialmente en 2 centímetros, al aumentar a 3 centímetros. Entonces, para ello, fíjense, vamos a tomar en cuenta un diferencial de esta distancia. Por ejemplo, este diferencial de acá, ¿no? Indico de esta forma, ¿verdad? Y va a ser un diferencial de la distancia, en este caso, y. Ahora bien, aplicando una de las fórmulas que ya la conocemos, ¿de qué? El calor, a ver, acá les indico, aplicando. Aplicando de que el calor sobre tiempo es igual al coeficiente de conductividad térmica, en este caso del hielo, ¿verdad? Multiplicado por el área, ¿no es cierto? Y ahora, en el gradiente de temperatura vamos a considerar directamente el delta de temperatura dividido sobre la distancia y. Y esta y es la que está variando. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora, por otro lado, en esta misma relación, bueno, podemos diferenciar, ¿no? O sea, decimos diferenciando indicamos, ¿no? Y al hacer esta diferenciación vamos a tener diferencial de calor sobre diferencial del tiempo. Esto es igual al coeficiente de conductividad térmica, área, acá variación de temperatura dividido entre el espesor del hielo, ¿no? Podemos llamar una primera ecuación. Ahora bien, tomando en cuenta la fórmula del calor latente. Entonces, el calor latente va a estar definida, aquí indico calor latente, tal como hemos mostrado, hemos definido con L, esto es igual al calor, ¿no es cierto? Dijimos al calor sobre la masa de la sustancia, precisamente. Entonces, de esta relación ya se puede despejar el calor, y ese calor va a ser igual a la masa de la sustancia multiplicado por el calor latente, ¿no? Pero también podemos diferenciar, ¿no? Decimos entonces, diferenciando, indicamos, a ver, diferencial del calor va a ser igual en este caso a L, calor latente, multiplicado por el diferencial de la masa. Entonces, por lo tanto, esta diferencial de calor también se puede expresar como L diferencial de masa. Pero masa vamos a expresar en función de la densidad y del volumen, ¿no? El cual entonces va a estar expresada por la densidad multiplicado por el diferencial de volumen. También decir de que el diferencial del calor va a ser igual a L
que es el calor latente, multiplicado por la densidad del hielo, nos referimos, y el diferencial de volumen. Esta diferencial de volumen va a estar definida como el área, ¿no es cierto?, multiplicado por el diferencial de la distancia y, ¿no? Es decir, a la edad diferencial de volumen me refiero a este volumen de acá, a este segmento, ¿no? Acá es igual, va a ser igual al área multiplicado por el diferencial, en este caso, de la distancia que va variando precisamente. Entonces, representado de esta forma, este diferencial de calor llamaremos ecuación 2. En esta ecuación 2 ya vamos a relacionar con la 1, ¿no es cierto? Vamos a decir, por ejemplo, 2 en 1, ¿no? Al indicar 2 en 1, significa que en esta diferencial de calor, bueno, colocamos en este caso la constante N, es el calor latente, la densidad, ¿no es cierto? Área multiplicado por diferencial de Y, ¿no? Dividido entre el diferencial de tiempo. A la vez esto va a ser igual a coeficiente de conductividad térmica, la K, área, y multiplicado por variación de temperatura dividido entre la distancia Y, ¿no? Entonces acá notamos también de que las áreas va a ser posible simplificar rápidamente, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda la L, que es el calor latente, densidad del hielo, diferencial de Y, sobre diferencial de tiempo. Esto es igual a la K, el delta T, dividido entre la Y, ¿no es cierto? Y si lo vamos ordenando, acá indicamos ordenando, ¿no? Es decir, separando en este caso las variables, notamos que vamos a tener L, densidad, acá la Y, diferencial de Y, ¿no es cierto? Y al otro lado lo llevamos al diferencial de tiempo, pero al llevar el diferencial de tiempo, también acá podemos dividir, ¿no es cierto? Dividir, indicamos, entre la K, ¿no? Es decir, el coeficiente de conductividad térmica multiplicado por el delta de T, ¿no es cierto? Y en el lado derecho tendríamos el diferencial de tiempo. ¿Está bien ordenado de esa manera? A ver, vayamos fijándonos, ¿no es cierto? Está correcto, ¿verdad? Bien, entonces, una vez expresado de esta manera, ya podemos aplicar integrales. Por ejemplo, acá aplico una integral y acá aplico otra integral, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los límites de esta integral? Fíjense, en este caso, el lado izquierdo, como Y es la variable, ¿no es cierto? Va a variar de 2 hasta 3 centímetros. Entonces, Y decimos varía de 2 a 3. ¿De acuerdo? Mientras que el tiempo va a variar de 0 hasta un tiempo T, que no la conocemos. Entonces, por lo tanto, basándonos en esta integración, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que vamos a obtener? Acá estas constantes L, densidad, K, delta T, ¿no? Ahora, sabemos que la integral, en este caso de la Y nada más, es Y cuadrado sobre 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero está entre los límites, en este caso, de 2 a 3. En el lado izquierdo no hay ningún problema en esta integral. Es como simplificar el signo de integral y el diferencial, ¿verdad? Nos da directamente tiempo. ¿De acuerdo? O también decimos, ¿no? Fíjense, al realizar esta integración,
esta parte lo voy a usar. También les indico, para acá voy a continuar. También va a ser posible expresar como, bueno, el tiempo t, ¿no es cierto? Acá la L, bueno, la densidad, acá la K, bueno, acá el delta de T, ¿no? Bueno, siempre estoy haciendo un cambio de lado, ¿no? Acá va a ser el mismo. ¿Qué tal si acá lo coloco 2? Bueno, acá podemos colocar, no hay problema. Y cuadrado sobre 2, pero entre los límites de 2 a 3. ¿De acuerdo? O también decir de que este tiempo, el tiempo que buscamos, va a ser igual a, en este caso, el calor latente, densidad. Ahora sí, este 2 ya lo puedo traer acá adelante, la K multiplicado el delta T, ¿verdad? Y haciendo el reemplazo acá directo, notamos que 3 vamos a reemplazar en vez de y, va a ser 3 al cuadrado, y menos, o sea, por definición integral, ¿no? Menos 2 también al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora sí, reemplazando datos, fíjense. Acá tenemos L, pero ¿qué es L? L es el calor latente, el cual vamos a expresar con 80 calorías sobre gramo, ¿no? Multiplicado por la densidad, en este caso del hielo. Hablamos de 0,92, pero en gramos sobre centímetro cúbico. Por otro lado, también vamos a dividir entre 2 veces. ¿2 veces qué? El coeficiente de conductividad térmica, en este caso del hielo. Dijimos que es equivalente a 0,004, ¿no? En calorías dijimos segundo por centímetro grados Celsius, ¿no? Pero ¿qué pasa con el delta T? El delta T, fíjense, va a estar en el orden, en este caso, de 0, ¿verdad? 0 menos, pero acá la variación es, inicialmente es menos 25, ¿no? Es decir, varía de 0 hasta menos 25. Pues en la parte superior es menos 25 la temperatura en grados Celsius. Pues evidentemente vamos a colocar este dato menos 25, ¿no? Todo por si acaso está en grados Celsius. Por otro lado, acá se tiene en este paréntesis 3 elevado al cuadrado, sabemos que es 9, menos 2 elevado al cuadrado es 4, ¿no? Pero está en unidades de centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, realizamos esta operación. Ustedes también pueden ir operando, ¿no es cierto? Más antes multiplicamos en el denominador 2 por 0,04, bueno, multiplicamos por 25, ¿no? Guardamos en la memoria, luego realizamos este cálculo y también acá 9 menos 4 directamente va a ser 5, ¿no? Multiplicamos por 5. Y analizando unidades, fíjense, el resultado nos va a dar directamente en segundos. ¿Cuántos segundos transcurre? Fíjense, va a transcurrir 1840 segundos. 1840 segundos. Y este resultado llevado a minutos, ¿cuánto será? O sea, 1840 dividan directamente entre 60, ¿no ve? Dividiendo entre 60, vamos a llegar al valor de 30.67. 30.67 minutos. Ese va a ser el tiempo que va a tardar, les repito, esta capa de hielo en aumentar su espesor desde 2 centímetros
de 2 centímetros hasta 3 centímetros. ¿Se entiende este problema, jóvenes? Está claro, ¿verdad? Bien, entonces de esta manera analizamos esta parte de temperatura y propagación de calor. La próxima clase vamos a ingresar ya a la parte de teoría cinética de los gases, donde más vamos a analizar gases ideales. Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Les agradezco por su atención.